buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 13 de febrero de 2026. Yo creo que el titular que podría resumir un poco lo que es el paisaje informativo sobresaliente del día es que al PSOE las cosas le están yendo mal. Y ustedes dirán, bueno, eso es bastante obvio, sobre todo si nos ceñimos a los últimos resultados electorales, sí es verdad. Pero en el Partido Socialista está ocurriendo algo, o por lo menos a mí me da la sensación de que está ocurriendo algo que nadie presumía hace relativamente poco tiempo, y es que el run run de descontento interno es cada vez más fuerte, más incontenible. Ustedes dirán, pero ha habido alguna declaración especialmente contundente, más allá de las que suelen protagonizar los críticos de nómina, es decir, el señor García Paje o el señor Felipe González, y les diré, pues exactamente no. Lo que pasa es que creo que hay que estar atentos a lo que no se oye, a lo que se intuye. Y yo creo que aquí se intuye un malestar muy profundo y, como suele ocurrir con la vida, al final es un factor humano el que desata todo ese descontento y hace que ese rumor sea cada vez más ensordecedor. Y el factor humano lo ha desatado, como saben ustedes, Óscar López, porque ayer Óscar López, para justificar el batacazo del Partido Socialista en Aragón, en vez de hacer autocrítica, le echó la culpa a Lambán. Como Lambán hacía políticas de derechas, pues no desgastó al Partido Socialista, al Partido Popular, y el Partido Popular pues sigue ganando en Aragón. Y esto de echarle la culpa al muerto a un hombre que no se puede defender, ya ayer irritó a muchas personas, por ejemplo, a Pilar Alegría, que sabe perfectamente que no puede permitirse el lujo de estar en Aragón, donde hay muchas personas que han colaborado con Javier Lambán, y no respetar la memoria de un hombre que fue presidente de la Comunidad Autónoma en representación del Partido Socialista. Por tanto, ya sacaba ayer una nota desmarcándose claramente de Óscar López. Y esta mañana se ha producido una enorme retahíla de declaraciones a propósito de esa cuestión, de ese factor humano, que a veces es clave para entender por dónde van las cosas, también en política. Ha habido algunas críticas o algunos desmarques más sutiles y otros no tan sutiles. Empecemos por los sutiles. Bolaños. Bolaños no quiere cargar con Óscar López, pero quiere dejar claro que se desmarca de la posición argumental de Óscar López. Creo que todos en el Partido Socialista reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón, y sin duda pues es unánime este reconocimiento en el seno del Partido Socialista. Ha sido un referente, especialmente entre los socialistas aragoneses. Ha habido tres ministras más que han querido hablar de este asunto. Ana Redondo, que es la ministra de Igualdad, para hablar en términos muy parecidos a los de Bolaños. Parece que es una opinión personal. El Partido Socialista reconoce al señor Lambán todo su trayecto y trayectoria política, y creo que está fuera de toda duda que es un referente del socialismo a nivel nacional y, por supuesto, en Aragón. Y les ahorro también las declaraciones del Masai, de la portavoz del Gobierno, porque van en la misma línea, para que vamos a escuchar tres veces lo mismo. Está en esa línea, lo cual me hace pensar que el argumentario dominante del Partido Socialista es este, el que acaba de marcar el señor Bolaños. Ha habido una ministra, sin embargo, que ha querido discrepar, que se llama Milagros Tolón. Milagros Tolón, aunque no la tengo ustedes mucho en el radar porque no hablamos de ella, yo de hecho tengo que confesar humildemente que no me acordaba hasta esta mañana que era ministra. Sustituyó precisamente a Pilar Alegría cuando Pilar Alegría tuvo que abandonar el Gobierno para hacerse cargo de la candidatura del PSOE en Aragón. Ella procede, esto es muy importante que lo tengan claro, porque así yo creo que tendremos la clave de las declaraciones que van a escuchar. Ella procede de Castilla-La Mancha, del sector crítico a Paje. Es más, hay quien dice que es la candidata que tiene Ímpektore Sánchez para sustituir a Paje al frente del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Por eso es muy interesante que escuchemos cómo Milagros Tolón es la única del Gobierno que hoy sale en defensa de Óscar López. Y lo que ayer pasó con Óscar López, yo creo que es una polémica que está alimentando el Partido Popular y la ultraderecha, y a nosotros no nos van a dar lecciones de sensibilidad. Es que me hace gracia porque es verdad que hoy, luego lo veremos, el señor Feijóo ha hablado de Óscar López, pero vamos, quiero decir que los que más han hablado han sido los del Partido Socialista. Bueno, yo quería que escucharan al Tolón porque ahora van a escuchar a Paje. Y Paje ha estado esta mañana en Onda Cero, y la verdad es que es verdad que no es nuevo lo que ustedes van a escuchar, es decir, que Paje es un verso suelto en el PSOE, es evidente, que también le está sacando o tratando de sacar rédito de esa posición discrepante con Sánchez también, pues se da cuenta, ayer lo dijo con toda la claridad del mundo, sin ningún ambaje, que en este momento
pues, en fin, los líderes territoriales están recibiendo en su culo las patadas que van dirigidas a Sánchez. Por lo tanto, trata de marcar distancias para que la patada que le toque a él sea lo menos dolorosa posible. Pero también es verdad que él durante mucho tiempo formó dupla. Hubo un momento en que eran 3, porque también estaba ahí el presidente de Extremadura, Emiliano García Paje. Guillermo Fernández Vara. Y Lambán. Lambán ha fallecido. Guillermo Fernández Vara se descolgó del triunvirato el primero y ahora se queda solo Paje, porque uno desertó, el otro murió y el único que queda activo es Emiliano García Paje. Pero claro, su recuerdo del señor Lambán es especialmente próximo y especialmente cariñoso. Y por eso ha sido demoledor contra el señor López, demoledor. Y ha hecho algunas reflexiones que, más allá de la utilidad política o más allá de la discrepancia, creo que van a lo que les decía al principio del programa, a ese factor humano que a veces es tan importante en la vida y también en la vida política. Van a escuchar 3 o 4 opiniones de García Paje que me parece que son muy significativas. La primera, con carácter general, esta. Bueno, la verdad es que ayer cuando lo escuché, y yo estoy muy acostumbrado a escuchar barbaridades, pero me suscitó incluso un bloqueo, me supuso dolor, pero llevado un poco más de fondo me supuso mucha tristeza. Bueno, le supuso tanta tristeza que él ha llegado a pensar, se lo contaba Carlos Alsina esta mañana en Onda Cero, porque esa no es una entrevista, no lo he dicho, pero lo digo ahora, que se ha producido en Onda Cero, en el programa de Alsina. Y entonces, en un momento determinado, pues Emiliano García Paje, siguiendo ese tono que le acaban de escuchar, ha llegado a una conclusión personal. Y es que lo que dijo ayer... Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Óscar López es propio de una mala persona. No se puede traficar con el alma del socialismo pactando con quien sea, con tal de, incluso con la extrema derecha independentista, y esperar que haya consideraciones con alma. La realidad es que no se puede llegar a ser mejor político a costa de ser peor persona. Esto le ha escocido muchísimo, como luego verán, a Óscar López, aunque ha tratado de disimularlo, pero es que las reflexiones en voz alta de Emiliano García Paje esta mañana han llegado más lejos, porque naturalmente él no se queda solo en la anécdota, él sube a la categoría. Y entonces dice, esto lo que pone de manifiesto la situación en la que está Lambán, las personas que colaboraron con Lambán, las personas que, como yo, estuvimos cerca políticamente de Lambán, pues estamos sufriendo en nuestra propia carne la dificultad que supone dentro del Partido Socialista discrepar. La verdad es que es muy triste, pero ya se pueden hacer una idea de lo enormemente duro que es discrepar, y la discrepancia era consustancial a la izquierda, que yo recuerde, discrepar en estos momentos en el PSOE. Lo es en vida, lo digo por propia experiencia, pero no pensaba que podía serlo ya también después de un fallecimiento. Y naturalmente él demostraba, no sé si el convencimiento, no sé si estaba seguro, no sé si en esto ha sido del todo sincero, pero por lo menos él tenía la esperanza de que Óscar López rectificara. Supongo que hoy, aunque sea ya con 24 horas de sufrimiento, pedirán disculpas, ¿no? Pedirán perdón, ¿no? En esta gincana que se ha convertido la falta de palabra, ¿no? El pisoteo de los propios valores y de los principios, de la falta de respeto, en esta miseria realmente en la que se ha ido degradando la vida política y muchas veces tiene que ver con nosotros mismos. La verdad es que lo de ayer me pareció especialmente duro. Y esperaba que rectificara, pero vana ha sido su esperanza, porque Óscar López no solo no ha rectificado, sino que se ha ratificado. El presidente de la Diputación de Zaragoza, de su propio partido, ha dicho que necesita una rectificación pública porque no todo vale en política. Desde luego que no todo vale en política. Yo respeto otras opiniones, siempre con respeto. Tengo la mía, insisto, discrepancia política, respeto personal. ¿No cree que igual sí que
por respeto a la figura de Javier Lambán o por respeto a su familia que se ha sentido dolida por sus palabras, ¿no cree que igual sí que podría matizar sus palabras? A mí nadie me va a dar lecciones de respeto al señor Lambán, que le conocí en vida y le he respetado siempre y le sigo respetando. Insisto, yo he discrepo de una línea política, no de ahora, de hace muchos años que llevo discrepando de esa línea política y lo he hecho desde el máximo respeto personal. ¿Y qué entiende el señor Óscar López por respeto personal? Es una buena pregunta que además me consta luego cuando repasemos las redes sociales verán que hay algunas personas que se lo están preguntando. ¿Por qué? Porque el hombre quiere aparecer como un hombre respetuoso. Todos sabemos cómo se las gasta el señor Óscar López en las redes sociales y en sus declaraciones casi cotidianas. Pero es que hoy mismo, después de decir que él es un hombre respetuoso y que mantiene el respeto con todos, fíjese lo que dice cuando le preguntan precisamente por estas declaraciones que escuchábamos hace un instante de Emiliano García Paje diciendo que lo que dijo ayer Óscar López es propio de una mala persona. Fíjense el respeto que tiene Óscar López por los adversarios cuando contesta esa pregunta. Me ha preguntado usted que el señor Paje ha hecho una reflexión sobre la buena política y la buena gente. Y yo estoy completamente de acuerdo con el señor Paje. No se puede ser buen político y mala gente. Y por eso estoy dedicando gran parte de mi vida a derrotar a la señora Ayuso. El presidente de la Diputación de Zaragoza... Creo que la mala gente no debe estar en política. O sea que Ayuso sí es mala gente. Y decir que es mala gente Ayuso, pues eso no es faltar al respeto. Porque él es muy respetuoso. Máximo respeto para Lambán, para el difunto. Ya les digo que yo creo que esto le va a costar no solo caro a Óscar López, que ya estaba en una situación comprometida después de todo lo que está ocurriendo con los trenes, que son de su jurisdicción. Bueno, no, este es el otro Óscar. Pero también es verdad que en el Partido Socialista, sobre todo en Aragón, están muy cabreados con Óscar López. Hasta el punto, se lo decía hace un instante, que ayer la propia Pilar Alegría hizo una nota desmarcándose de las declaraciones de Óscar López. Y hoy le han preguntado precisamente a Óscar López por esa posición de Pilar Alegría. Y fíjense lo que ha dicho. Yo conozco la opinión de la señora Alegría, desde luego la respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo y además le deseo toda la fuerza, toda la fortuna del mundo en esta nueva etapa en el Partido Socialista de Aragón. Insisto, creo que es muy bueno que con los tiempos que corren nos tengamos respeto personal todos y por lo tanto se puede expresar una opinión política, yo tengo la mía. No es nueva, la llevo expresando muchos años y se puede también respetar personalmente a las personas. Bueno, decía Milagros Tolón, la escuchábamos hace un momento, que esta era una polémica alimentada por la derecha y por la extrema derecha. Bueno, pues fíjense, después de que Óscar López, como acaban de ver, respondiera a Emiliano García Paje, al que también hemos escuchado, ha hablado Susana Díaz, que hasta donde yo sé sigue siendo militante del Partido Socialista, no milita en la extrema derecha, ni en el Partido Popular, ni en Vox. Y fíjense lo que ha dicho Susana Díaz después de escuchar a Óscar López. Yo me he quedado fría porque yo esperaba que Óscar iba a rectificar. Yo lo conozco de su etapa de secretario de organización del partido y pensé que ayer había tenido un calentón fruto de que no hemos reflexionado sobre qué nos está pasando, no ha habido autocrítica y la falta de argumentos a veces te lleva a comentarios injustos y en este caso indignos sobre una persona que ya no se puede defender. ¿Te parece cruel? A mí me ha parecido durísimo. Puedes usar los términos que quieras porque es que me ha parecido durísimo, me ha parecido injusto, me ha parecido un comentario muy indigno, no sé, de verdad. Y todavía me ha parecido peor que yo pensaba que hoy iba a rectificar. Pero no ha rectificado. Bueno, y esto es por lo que respecta a el señor Óscar López. Pero si tenemos que buscar también, digamos, motivos de preocupación dentro del Partido Socialista, es porque también sentaron muy mal las declaraciones que hizo hace 3 días en el Ateneo Felipe González, diciendo que iba a votar en blanco porque no pensaba votar a este Partido Socialista liderado por Sánchez. Y esto también ha despertado una retahíla de reacciones que demuestran hasta qué punto en el Partido Socialista las cosas están muy revueltas internamente. También se han movilizado varios ministros.
en tonos parecidos, unos más respetuosos y otros menos respetuosos. Empecemos por los más respetuosos. Isabel Rodríguez. No puedo compartir que no esté al lado de su partido, del presidente del gobierno, que es socialista y que trabaja con la misma o con más ambición de lo que él trabajó por la modernización, por el avance en derechos de los españoles y de las españolas bajo el paraguas de los valores socialistas. Menos respetuosos, Ana Redondo. Bueno, hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías. ¿Y quién llega más lejos? Ángel Víctor Torres, que también es ministro. Que le había... Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. La puerta de salida a Felipe González. Cuando yo veo a un compañero que es llamado por partidos y por medios que atacan históricamente a mi organización política, digo que cómo se puede prestar. Yo jamás lo haría y sinceramente creo que nadie lo debiera hacer. Me viene a la mente una frase de Rubalcaba que dijo que cuando tú, y hablaba de un responsable político, de un deportivo, perdón, pero que cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa que haces tú en ese partido, ¿no? Bueno, naturalmente esto coincide en el tiempo con un momento determinado que nos lleva a las vísperas de las elecciones en Castilla y León. Ya saben ustedes que Óscar López fue candidato del Partido Socialista en Castilla y León y además tuvo un pésimo resultado, por cierto, perdió las elecciones. Y esto pues hace que en Castilla y León estas declaraciones tengan un impacto especial. ¿Quién lo sabe? El Partido Popular. Claro, aquí en política cada uno está a la que salta y aprovechas el balón que te viene al área pues tirándote en plancha. ¿Y qué ha hecho Feijóo? Aprovechando un acto en Castilla y León en compañía del señor Mañueco, que es el candidato del Partido Popular a esas elecciones, pues cargar contra Óscar López. Escuche. Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán y Sánchez tampoco. La segunda, un tipo como Óscar López solo puede ser ministro de un presidente como Pedro Sánchez. Y la tercera, el drama del PSOE actual es que en él cabe gente como Óscar López y ya no cabe gente como Javier Lambán. Bueno, esas son las tres conclusiones a las que ha llegado el señor Feijóo y lo ha querido compartir con el auditorio de gente de su partido que está naturalmente en precampaña, pero las elecciones ya saben que son en el próximo mes de marzo. Bueno, y estaba el señor Mañueco. También habló de Óscar López, pero esto ya creo que no nos importa tanto. Ha dado una pista a propósito de un asunto que no podemos perder de vista. Estoy ya cambiando poco a poco de conversación. Y es las relaciones entre el Partido Popular y Vox. Ya saben ustedes que están pendientes de las negociaciones en Extremadura, en Aragón, y previsiblemente también se abrirán en Castilla y León después de que se celebren las elecciones de marzo. Y hoy Mañueco, aprovechando esa circunstancia, ha querido fijar una doble posición, para que no haya dudas. ¿Qué opina él de Vox y del posible pacto con Vox? Escúchenlo. A quienes quieren pactar con nosotros, que sepan también quiénes somos, qué representamos y a quiénes representamos. Que lo tengan claro desde el principio. Porque cuando ganemos las elecciones de esta tierra, los ciudadanos habrán decidido quién les representa mejor. Y cuando eso pase, las condiciones las pondremos nosotros. Bueno, esto es lo que dice el señor Mañueco ahora, que las condiciones del previsible pacto con Vox las pondrá el Partido Popular, si es el partido más votado que Vox, quiero pensar. Pero luego también ha querido establecer una segunda, digamos, distinción con carácter ya nítido a priori. Que nadie piense, como en un momento determinado ocurrió con la señora Guardiola en Extremadura, que a mí se me pasará ni siquiera remotamente por la cabeza acercarme al Partido Socialista. Con el partido que tiene el modelo de gestión de Óscar Puente o de Ana Redondo, entre otros, no se puede pactar un gobierno y no lo haremos, que quede claro. Bueno, empezaba el programa diciéndoles que el Partido Socialista tiene problemas y que hoy es un buen día para verlo.
toda la tormenta interna que les está tratando de resumir es una prueba, yo creo que bastante evidente, de que ese malestar está creciendo, pero es que además tiene otros problemas que no son de carácter interno, son de carácter externo. Saben que ayer se aprobó la ley de multirreincidencia porque Junts lo había querido y el Partido Socialista quería tender puentes con Junts desesperadamente para recomponer esa relación política, pero hoy ha quedado claro, por si no lo tenía claro el señor Sánchez, que Junts no está en esa línea. Ha estado la portavoz parlamentaria Míriam Nogueras de Junts per Catalunya en Antena 3 y ahí ha vuelto a decir que la ruptura con el PSOE sigue siendo irreversible. Nosotros dijimos y anunciamos que rompíamos con el Partido Socialista. Lo que decimos lo cumplimos. Es verdad que el Partido Socialista se pasó unos días intentando vender que Junts ha dicho esto, pero que en realidad es otra cosa. Cuando Junts dice A, es A. Bueno, y luego también es muy interesante saber que Salvador Illa, y esto es una buena noticia, ya se va a reincorporar el lunes a su trabajo, quiere decir que está muy mejorado de su situación, pero él tiene un problema político, quiero decir, que es el problema de la relación con Junts en Cataluña. Y la relación con Junts y también con Esquerra está muy deteriorada como consecuencia de la situación de Rodalies, como saben, más que de sobra. Ellos han pedido muchas veces la destitución de la consejera Paneque, que es del Partido Socialista de Cataluña. Y hasta ahora ella no ha querido cargarse a la señora Paneque. Pero hoy Junts le ha lanzado una advertencia que también refleja, como estas declaraciones que acabamos de escuchar de Míriam Nogueras, hasta qué punto la relación bilateral entre el Partido Socialista y Junts está muy mal. ¿Por qué? Porque hoy Mónica Sales, que es la portavoz parlamentaria del PSC en el Parlamento catalán, ha dicho que el señor Illa, si no destituye a la señora Paneque, debería someterse a una cuestión de confianza. Quizá debería someterse a una cuestión de confianza para saber si el apoyo de la investidura a día de hoy sigue vigente y cómo va a continuar liderando. Bueno, y una cosa más, para que quede completo el panorama este que yo les describía de las tribulaciones del Partido Socialista, la corrupción. Hay dos noticias hoy que me parecen muy interesantes. La primera de ellas es que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que es el que está investigando el caso de hidrocarburos, pues a petición de la Fiscalía le ha remitido al juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, que es el que está investigando la posible financiación irregular del Partido Socialista, dos cuestiones. Las declaraciones de Carmen Pano, que es la que se supone, según ella, que llevó pues 50.000 euros en fajos de 5.000 en billetes de 50. Y se los llevó en una bolsa Ferraz. Entonces ella se ratificó en esas declaraciones y además su declaración fue apoyada por el chofer que la llevó a Ferraz, que dice que vio los fajos con sus propios ojos. Entonces Pedra dice, pues esto puede ser de interés de Ismael Moreno, se lo remito a Ismael Moreno. Y le ha remitido una segunda cuestión, que son las declaraciones que hizo también ante Pedraz el señor Aldama, porque Aldama le dijo a Pedraz, una vez más, que él tenía un sobre que justificaba la financiación irregular de la Internacional Socialista gracias a la intermediación del señor Sánchez y del señor Rodríguez Zapatero. Claro, como Pedraz no estaba investigando eso, pues considera que no es de su competencia, pero le ha remitido a Ismael Moreno también esa declaración del famoso sobre. De tal manera que ahora lo que cabe pensar es que Ismael Moreno, cuando reciba esa declaración, llame al Aldama y Aldama, de una puñetera vez, nos diga que contiene el famoso y dichoso sobre. Y además, y esta es la segunda cosa, en un contexto interesante. ¿Por qué? Porque Aldama, que está siendo juzgado, como saben, o va a ser juzgado, ayer se dilucidaron las cuestiones preliminares a propósito del caso Mascarillas con el señor Koldo García y con el señor Ábalos, pues está siendo juzgado, pero claro, él está colaborando con la Fiscalía. Y ayer la Fiscalía lo que hizo fue decirle al señor Aldama que si sigue colaborando y su colaboración se demuestra eficaz, podrá seguir beneficiándose penalmente de ese asunto. Con lo cual, Aldama tiene muchos alicientes para contar la verdad, pero no para contar trolas, porque si cuenta trolas, a lo mejor la Fiscalía no le trata como ayer insinuó que le iba a tratar. ¿Y cómo lo insinuó? Pues escuchen a Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital subrayan que la Fiscalía Anticorrupción tendrá que estudiar si la colaboración del empresario Víctor de Aldama con la justicia constituye una atenuante cualificada, rebajando un grado su petición de pena, o bien muy cualificada, bajando la petición de condena hasta 2 grados. Si la Fiscalía rebaja solo un grado la petición de penas por los delitos de organización criminal y delito continuado de cohecho, ninguno de ambos delitos sería penado con más de 2 años y por tanto Aldama no entraría en prisión. No obstante, si Anticorrupción baja 2 grados, es posible que ni la suma de ambos delitos superara los 2 años de cárcel. La Fiscalía tiene que esperar a la celebración, dicen, de la vista oral para tomar esta decisión y poder comprobar que la declaración de Aldama sigue siendo igual de contundente que durante la instrucción. Al término del juicio, Alejandro Luzón tendrá que solicitar la pena final para el empresario. Cabe destacar que en su escrito de acusación la propia Fiscalía Anticorrupción ya pidió la pena mínima para Aldama de 7 años por delitos de organización criminal y delito continuado de cohecho. Es viernes, es día 13 de febrero de 2026. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El próximo lunes y martes nos espera una visita destacada aquí en España, en nuestro país. Una delegación del Parlamento Europeo que viaja con el objetivo de pasar examen a valorar la salud del Estado de Derecho en España. Una visita de carácter excepcional que, como recordamos en Libertad Digital, solo se ha realizado en países como Hungría y Eslovaquia y que viene motivada tras la aplicación de la amnistía a los responsables del golpe en Cataluña, los escándalos de corrupción que salpican al gobierno de Pedro Sánchez, los ataques al Poder Judicial y hasta la condena al fiscal general del Estado. Bueno, pues la noticia hasta ahora es que resulta que a esta delegación europea no le va a recibir el presidente del gobierno, le va a dar plantón el lunes y el martes, tampoco el ministro de la Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes. En su caso, en el de Bolaños, va a enviar a un representante de su ministerio, pero es que tampoco le va a recibir el ministro del Interior. Y la última del gobierno, incapaz de liderar un plan para hacer frente a la crisis de la vivienda, es penalizar o castigar a los caseros en el IRPF que decidan fijar libremente el precio que consideren a sus viviendas en alquiler. Palo o zanahoria. Lo ha anunciado la ministra de Vivienda, que hasta ahora solo nos había hablado de bonificaciones para quienes opten por no subir los precios. Isabel Rodríguez. ¿Incentivos o castigos? El Gobierno ha trabajado un texto que tienen los grupos parlamentarios y se trata de llegar a acuerdos. Bueno, aunque todavía la medida, según nos cuentan varios medios, está en fase inicial, sabemos que el plan del Gobierno pasa por modular a la baja la reducción del 50% que actualmente pueden aplicarse en el IRPF todos los arrendadores con personalidad física. En España estamos hablando de algo de más de 2 millones de personas, según los datos de Hacienda. Y lo tenían en un cajón desde marzo del 2024, pero hoy presume el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que gracias al gobierno la ciudad ahora va a ser más segura, gracias a aprobarse, lo mencionabas, Luis, esa ley contra la multirreincidencia. De los 5 mayores multireincidentes, hoy 4 ya están en prisión y eso sin duda está contribuyendo también a enviar un mensaje dirigido a los delincuentes de que se ha acabado la sensación de impunidad que durante algunos años podía haber habido en la ciudad de Barcelona. Creemos que hay que adaptar las leyes penales a este fenómeno de la multirreincidencia para ganar en eficacia y para que haya una respuesta contundente por parte también del sistema judicial. Esta noticia es importante porque además se han dado muy pocas explicaciones. Hoy hemos conocido que ha dimitido la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transporte. Se llama Paula Pérez y ha presentado su dimisión en plena oleada de incidencias en la red de carreteras por los efectos de las borrascas. De la dimisión nos hemos enterado hoy, sí, pero es verdad que se produjo hace unos días y lo poco que nos cuentan es que, y esto ya es un clásico, ha sido por motivos personales. Independientemente de esto, la renuncia llega en un momento complicado para la red estatal. La situación meteorológica de estos últimos días, semanas, ha puesto el foco en el deterioro de la red, especialmente en Andalucía y más concretamente en un punto, la autovía del sur, en la A4, la conexión entre Madrid y Andalucía. Seguramente muchos de nuestros oyentes sabrán a qué nos estamos refiriendo. La Asociación Española de la Carretera ha situado el déficit de conservación de la red viaria española en 13.400 millones de euros en el último informe de este año pasado, 2025.
Estamos pendientes, claro, y tú, Luis, especialmente más también por los estragos que está causando la borrasca Oriana a su paso, en este caso por Castellón. Avisos rojos por rachas de viento huracanadas. La EMET habla de peligro extraordinario también de cara a mañana sábado. Se esperan vientos que pueden superar los 140 kilómetros hora. Desde Emergencias 112 se insiste en que hay que extremar la precaución, hay que asegurar objetos mobiliarios susceptibles de ser desplazado por el viento, evitar transitar por zonas arboladas, conducir, claro, con especial cuidado en carreteras abiertas. Una mujer de 46 años ha muerto en Barcelona después de que se le cayera encima una parte del techo de una nave industrial por el viento. Casi toda España, a excepción de Extremadura, estará mañana en alerta por la borrasca. Esta mañana el ministro de Agricultura, por cierto, ha visitado la zona afectada por las recientes inundaciones en la provincia de Sevilla. Después ha celebrado una reunión con representantes de organizaciones profesionales agrarias que piden al Gobierno ayudas para hacer frente a las enormes pérdidas que han registrado en sus cultivos. Planas les ha dicho que se va a poner en marcha el mecanismo de ayuda, pero para los agricultores que tengan seguro agrario, no todos se lo pueden permitir. En ese caso no serán recompensados. En lo económico, el dato de la inflación. Llevamos un año de precios disparados, pero el 2026 ha sorprendido con unas previsiones que ni el INE había previsto. La inflación en enero se ha situado en el 2,3, que es una décima por debajo de la primera lectura del INE y que supone un mayor descenso desde el pasado mes de marzo. Si se preguntan por el motivo, pues tiene que ver con los precios de la energía, que son los que han empujado a la baja. Sin embargo, no todos son tan buenas noticias, porque todavía persiste lo que ya todos entendemos como tensiones inflacionistas en el mercado. Y el dato que mejor lo revela es el de la inflación subyacente, la que excluye precisamente la energía y los alimentos frescos. Este dato en enero volvió a situarse en el 2,6 y son ya 3 meses consecutivos en los que no se mueve. Y una cosa más fuera de España, porque se ha confirmado nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania para buscar un final pactado a la guerra, si es que eso con Putin todavía es posible. Esta noche las defensas antiaéreas rusas han derribado 124 drones ucranianos. Una persona ha sido asesinada, 6 heridas en un ataque aéreo ruso contra un puerto en la región de Odessa.